Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este nuevo encuentro informativo, porque esa es la idea en Estudio 1051, generar contenido con sentido para un público que queremos tener siempre bien, pero bien consentidos. Le acompañamos Marilyn Pérez, Denis Pereira, Jonier López, por supuesto Brayson Carrasquel y quien les habla, Ginsber León, en este nuevo recorrido informativo y de educación en materia sexual, en materia económica, política, cultural y hoy es tecnológico. Por supuesto, ¿a nombre de quién? A nombre de la gente de Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti, la gente de Panadería Moreno 3, por supuesto, nuestros amigos de Enerbit Gym, el gimnasio que está ubicado en el Centro Comercial Palmarreal dentro de Nueva Casarapa. Además, también a nombre de la gente de Latin American Cable y, por supuesto, Estudio 1051 para cualquier celebración o agasajo. Usted quiere hacer un recuerdo, mantenerlo en fotografía, en videotape, también lo podemos hacer nosotros. Busque nuestra señal en Estudio 1051. Busque nuestra información en Estudio 1051 en YouTube, en Instagram, TikTok y Telegram. Vaya a YouTube, suscríbase, active la campanita para que reciba las notificaciones. Ya sabe, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar con un invitado y el estudio se llenó de perfume de gardenia, pero un perfume de gardenia tecnológico, porque hoy vamos a hablar de un tema que es muy cotidiano y que yo espero que hagamos varios segmentos de este tipo con cierta periodicidad, que es la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hoy tenemos como invitada a Gardenia Montenegro, está con nosotros, la licenciada Gardenia Montenegro, quien tiene su Instagram es gardenia.marca.ia y también tiene Academia IA Emprende. Academia IA Emprende. El número telefónico para información 0424-198-9357. 0424-198-9357 es el punto de contacto con Gardenia. Gardenia, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, todo muy bien, gracias a Y Dios. por supuesto me disculpa que la tutee, pero No, quiero hablar no, por favor. en confianza, relajadito, Sí, con total libertad. Fíjate, sí. Gardenia, que vamos a empezar por definir la inteligencia. La inteligencia en líneas generales. O sea, Ujú, el ser humano tiene una constante historia, millones de años, donde ha evolucionado esta especie o nosotros como seres humanos, porque estamos en un conjunto de especies donde nosotros tenemos, entre comillas, el máximo nivel evolutivo de inteligencia. Y eso correcto. nos ha dado inteligencia sobre muchas especies y somos quien dice la corona, sin hablar del tema religioso. Pero esa inteligencia tiene historia. Hemos ido Ujú, desarrollando el tema de las cortezas del cerebro, el tema de cómo hemos ido mejorando la forma de cazar, de cultivar, de transformar las herramientas, de poder hacer la vida cotidiana, el hablar, después apareció el conocimiento, la escritura, la historia, etcétera. O sea, la inteligencia que uno conoce cotidiano tiene múltiples factores. O sea, yo puedo razonar, puedo explicar, y después si caigo en el tema de la inteligencia emocional, la inteligencia de razonamiento, hay exacto. muchas. Pero este segmento es la inteligencia artificial. Y a veces uno dice, Dios mío, una calculadora Ujú, es inteligente o es una forma de inteligencia. es así. De repente cuando yo llego a mi casa y algunos agarran y encienden la luz, le estoy colocando inteligencia a mi hogar, Claro. aunque no está razonando. Yo quiero que Ujú. entonces tú me des primero tu opinión sobre inteligencia, un concepto general, y después vayamos a lo específico, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo no? Mira, fíjate, todo lo que tú dices efectivamente es la inteligencia y cuando uno da clases, digamos, de inteligencia artificial, empieza por ahí, empieza explicando qué es inteligencia. Y para decírtelo de manera súper sencilla, eso simplemente es lo mismo en inteligencia artificial, solo que hecho por una máquina que está programada con algoritmos. Algoritmos son una serie de instrucciones y hacen lo mismo que el ser humano. ¿Qué es lo que hace el ser humano en la inteligencia? Analizar, almacenar datos, ¿verdad? Almacenar datos, pensar, analizar, razonar, todo eso lo hace la inteligencia artificial exactamente igual, solamente que con una capacidad muchísimo mayor. O sea, Ujú, una inteligencia artificial puede guardar muchísima más cantidad de datos que lo que guarda uno, o por lo menos puede acceder a ellos mucho más rápido. ujú, Sobre uno, cuando tú buscas un recuerdo,
tú empiezas, wow, y empiezas a pensar en ese recuerdo. Tú buscas en la inteligencia artificial algo y es inmediato. Ujú. Entonces, esa es la diferencia. O sea, la inteligencia hace exactamente lo mismo que el ser humano, ojo, dejando al lado las emociones, estamos hablando de la capacidad de pensar, analizar, buscar datos, guardar datos, pero lo hace de manera automática y lo hace con algoritmos. Eso es lo único. Y a una velocidad impresionante, ¿no? Claro. Aunque claro, no es comparable con la inteligencia humana, porque de repente yo estoy ahorita conversando con usted o contigo y tengo una serie de cosas en el cerebro que de repente, oye, habría apagado el piloto de la cocina, Mm, desenchufé la plancha, el carro, voy a cambiar el aceite del carro, el productor, el asistente, la iluminación, el calor, una serie de cosas que están contigo. mm, Mientras que tú le preguntas algo a la inteligencia artificial, y en el caso tuyo es para eso nada más. Yo tengo una base de datos aquí arriba que es la que yo utilizo. En cambio, la inteligencia artificial, porque más de uno tiene esa curiosidad y todos la hemos tenido, ¿dónde está esa base de datos? Porque uno dice, wow, impresionante cómo me responde. Y dependiendo cómo le pregunte, que también lo vamos a conversar hoy, la respuesta es impresionante. Uno dice, Dios mío, realmente es inagotable la capacidad de respuesta de la inteligencia artificial, porque uno dice, ¿cuántos o cuántas preguntas, cuántas interrogantes por segundo se le plantean en el mundo a la inteligencia artificial? Mira, te voy a contar algo. Fíjate cómo trabaja ella. Hay un pequeño detalle que es la creatividad. La creatividad es tuya, es humana. O sea, la inteligencia artificial, por mucho que te digan que es muy creativa, es mentira. Ella lo que hace es buscar datos que están guardados ahí y que otros humanos han ido cargando. Ok, ¿Ok? Y ella lo que hace es, cuando tú preguntas, buscar la mejor respuesta en su creatividad, que no es creatividad, la creatividad es tuya. ujú, Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial en este caso? Hay muchos datos que ella va guardando y que va aprendiendo de los humanos, de todo lo que nosotros estamos preguntándole ok, y ella nos está respondiendo. Y ella está programada para siempre darte una respuesta. ok, Además, si tú no la personalizas o no la programas a tu voz de marca o a tu marca, ella está preparada para siempre darte la razón y siempre decir que tú eres el mejor. una maravilla. Ajá. Ujú, Entonces, todo lo que tú le preguntes, si tú no la sabes usar adecuadamente o estratégicamente, ella siempre te va a dar una respuesta y siempre te va a decir que lo que le estás proponiendo es una maravilla. ujú, Entonces, ¿cómo hace ella eso? Accediendo a la nube, ¿verdad? ok, El Big Data, ok, donde está guardado todos los datos que nosotros a diario estamos preguntando y estamos cargándole, porque la gente le carga documentos, le carga fotos, le carga una cantidad de información y ella lo que está es accediendo a toda esa información, buscando en sus algoritmos qué es lo más adecuado para darte la respuesta. Ahora, uno le carga y ella también se carga, porque de repente cuando te piden permiso, que es lo que a veces uno no entiende cuando hablamos de la Big Data, porque tú vas a buscar una aplicación y te pide una serie de detalles, ¿no? O vas a buscar una aplicación o vas a meterte en un sitio web en particular y te comienza a preguntar una serie de cosas que tú dices, bueno, ¿y ¿qué va a hacer con esto? O de repente te pide autorizaciones para acceder de repente a tu cámara, a tus archivos, a tu música, y uno le da así, permitir el tema de recibir notificaciones, etcétera. Fue perseguido, todavía inclusive es perseguido esa situación porque se dice que las grandes potencias del mundo utilizan eso con un fin determinado. Pero te pregunto es por qué la cargamos o ella misma ya comienza a cargarse cuando te pide esos permisos. Las dos cosas. O sea, nosotros la cargamos y cuando nosotros aprobamos Ujú, lo que tú dices es cuando uno de repente descarga una aplicación, el mismo Facebook, exacto, que te dice aprueba y tal, la gente está mal acostumbrada a no leer, exactamente. ¿ok? A no leer, se llega hasta abajo, yupi, aceptar y Ujú, listo. Y ujú. estás aceptando todas las condiciones que te está colocando Estás ahí. entregando la privacidad. Estás entregando tu privacidad. Ujú, Eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ella se carga de eso y obviamente cuando tú le das permiso, oye, tú no has visto que de repente nosotros podemos estar hablando aquí y decir, oye, me provoca comer churros. Y a lo ujú, mejor agarras el teléfono y abres Instagram y te sale un tema de churros. ujú, ujú. Porque tú en algún momento le diste acceso a tu micrófono, a tu cámara, a todo, y ella te escucha. Eso no es Exacto. un mito, eso es verdad. Ahora, y a eso voy a comentar porque de repente yo le permito en mi teléfono
para una aplicación y te dice Ujú. dar acceso limitado solo cuando estés usando la aplicación. Pero realmente, según lo que dicen algunos opinadores en el mundo, dice que no solamente lo toma para eso. Ya le diste el permiso, es como cuando alguien publica algo. Dice, no, se lo mandé nada más a mi productor o mi productora. No, ya lo hiciste público. O sea, no Ujú. solamente llegó a esa persona, sino que está en un banco disponible para cualquiera. Que eso todavía no lo hemos entendido nosotros en la Exacto, sociedad actual. O sea, todo lo que yo publico queda en la web. es así. No es que yo lo borré y se borró, no, queda en la web. Está ahí. Ahora, tengo una curiosidad y yo decía, tengo que buscar a alguien que me explique esto. Espero poder. A ver. Porque tú sabes que tú agarras y arrojas al mar una botella de plástico. Ok. Dice, bueno, se la llevó el mar, pero en algún lado queda. Son esas Ujú. islas de plástico que hay en los grandes océanos que mañana pasado van a acabar con nosotros y que son los microplásticos que vienen en los productos del mar, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde va todo ese poco de basura que de repente yo tengo en mi teléfono y le digo borrar? Entonces te dice, va a la papelera. En 30 días se desaparecerá si no lo tocas. No, bórralo de una vez. ¿Dónde va eso? No tengo idea, pero en algún lado se Porque uno queda. dice, en algún lado tiene que quedar, Sí. porque no es, o sea, no es, tú dices, no, la nube. ¿Qué capacidad tiene la nube? No, ¿Hasta porque dónde llega la fíjate, nube? no, porque fíjate que si tú agarras un hacker, por ejemplo, y le dices, oye, mira, es que se me borraron unos datos definitivamente Ujú, y todo lo ujú. demás, te los encuentras. Si te los encuentras porque están en alguna parte. Ahora, ¿dónde están? No tengo idea. Y Pero la puerta es tu teléfono. Porque no exactamente, es que él es lo tu consigue con otro equipo, es dispositivo, tu dispositivo. es el Pues tuyo, la gente piensa, no, se borró todo. No, todo eso queda allí. Todo eso queda allí. en alguna parte, sí. Mira, estamos conversando hoy con nuestra invitada, hablando hoy sobre el tema de la inteligencia artificial. Y ya ir entrando, porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que nosotros tenemos la inteligencia artificial como cuando apareció Google. Ujú, En vez de googlearlo, IARlo, por llamarlo de alguna manera. ujú, Todo se lo pregunta a la inteligencia artificial, pero lo básico. Es ujú. como que tengas un Ferrari y lo uses para darle la vuelta a la plaza, Para ir a comprar pan. para ir a comprar el pan, el café, el juguito. Para eso tiene una motico y puedes ir o vas caminando. Pero Ujú. desperdiciamos el uso de la inteligencia artificial. Y hay personas que pagan suscripciones solamente para eso, o para hacer loguitos, o para de repente hacer Una una imagen en foto. particular, una foto en particular. Y decimos, oye, es que le quedó chévere a la IA. Y decías al principio que la inteligencia es mía, porque la creatividad es mía. Así como los grandes pintores agarraban y se ponían creativos y decían, voy a hacer esto así, así, asado, sin comentárselo a nadie. Aquí se lo comentamos a la IA. Mm. Y es lo que tú decías magistralmente, porque uno le dice, bueno, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así, te lo presenta. Y después te dice, no, pero yo creo que esto hay que corregirlo así. Y vuelve y te lo presenta. O sea, soy yo quien está haciendo la creatividad, porque todo se lo damos a la inteligencia artificial. Quiero que hablemos de la subutilización de la IA como herramienta hoy y en todas las áreas posibles. Bueno, mira, eso que estás diciendo es 100% correcto y yo lo digo todos los días. Fíjate, yo llego a dar un curso y siempre pregunto, ¿quién ha utilizado inteligencia artificial? Todo el mundo. Ujú. Yo. Ah, bueno, genial. Cuando salimos del curso, la gente termina diciéndome, wow, yo no sabía que se podía hacer todo eso. ¿Por qué? Porque la usan tal cual como tú dijiste, la usan como Google. O sea, lo que hacen es usarlo como un buscador, está exactamente subutilizada, porque nosotros tenemos que utilizarla como una herramienta, tal cual como cuando, no sé, cuando no existía el teléfono y salió el teléfono y finalmente lo utilizamos como una herramienta. O sea, eso es inteligencia artificial. Entonces, si tú la usas nada más como un buscador, no estás haciendo nada. Ujú. Tienes que hacer estrategias y es ahí donde entra usarla tú como ser humano con tu conocimiento. Ok. Si tú no sabes absolutamente nada de lo que le estás preguntando, cualquier cosa que te conteste para ti va a ser real. Mira, voy a ir, por ejemplo, a lo que es mi día a día, las redes sociales. Ujú. Tú vas a las redes sociales, a Instagram, por tocar una nada más, y a ti no te da la impresión últimamente de que todo el mundo habla igual, Sí, de que las sí. publicaciones son, por ejemplo, spoiler, tal cosa, o no es magia, es tal cosa. Ujú, ujú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le están haciendo preguntas
random a la IA y la IA le está respondiendo lo que le responde a todo el mundo. Sin embargo, si el control lo tienes tú, si tú lideras el conocimiento y tú le dices, mira, yo quiero una publicación así, que el título enganche de esta manera, que diga esto y que tú me vas a ayudar es a estructurarlo. Es muy diferente a que yo le diga, dame 10 ideas de contenido para este mes. Exacto. Porque te va a decir lo que le dice a todo el mundo. Entonces, el secreto, la clave está, número uno, en liderarla tú. O sea, con tu conocimiento y tu creatividad. Primero, lo que yo le digo a todo el mundo, echar lápiz. O sea, agarra y vete para atrás. O sea, echar lápiz. ¿Qué es lo que yo sé y qué es lo que yo quiero y cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi objetivo? Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Ah, bueno, yo quiero, no sé, X, ganar seguidores. Ah, ok, yo quiero ganar seguidores, ese es mi objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? Y lo último es la inteligencia artificial como herramienta que te ayuda a estructurar. Mira, ponme todo esto en una tabla. Por ejemplo, un informe de resultados. Yo le paso capture de todos los resultados y le digo, mira, tabúlame eso. O sea, imagínate el tiempo que yo me ahorro. Claro. Pero el conocimiento es mío. ¿Sí me explico? Entonces, si la seguimos utilizando solamente para, dime dónde está el centro comercial Hacienda. Eso me meto en Google Maps y lo busco. ¿Sí? Sí. Pero fíjate que lo que estás diciendo, lo que hemos visto, sobre todo en redes sociales, cuando alguien busca un contenido, todo se parece. Y una herramienta para el mundo de la publicidad. Has dicho reiteradamente que la programes, que la adaptes, que la pongas a tu estilo. O sea, puedo personalizar mi inteligencia artificial. O sea, es mía. Claro. O sea, no es un tema que está allí. No. Yo la puedo poner para mí, para mi servicio. Ahora te pregunto, para mí, yo soy abogado, por ejemplo. ¿Solamente para mi trabajo como abogado o la puedo personalizar para de repente generar contenidos como el día de hoy? Por lo menos yo, cuando yo preparé el programa, yo le preguntaba, yo quiero saber qué es prompt, quiero saber qué es inteligencia artificial, quiero saber cómo interpretan el término random, e iba consiguiendo una serie de terminologías que, esto no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Y algo que dices tú, tengo que tener bagaje, tengo que tener conocimiento, experiencia, años. Y hay que hacer una especie de guión para con ese guión entonces ella me diga, lo que tú necesitas es esto. Eso Es como de repente ir a la cocina y decir, bueno, vamos a hacer una torta, un ponqué. Bueno, pero yo quiero que al mío en vez de canela le pongas pimienta. Todo el mundo pide canela, no pide pimienta. Entonces la IA conmigo va a ver lo distinto. ¿Cómo la personalizo? ¿Cómo es eso de personalizarla para mí? Mira, depende, por supuesto, de la herramienta que utilices. Vamos a hablar, por ejemplo, de las más conocidas, que son ChatGPT y Gemini, ¿sí? Ok, Esas entonces dos. voy a otro término porque quiero ir expresando esto poquito a Ok, poco. La IA es una y las herramientas son muchas. bueno, ya va. Sí, tienes razón. Vamos a empezar por ahí. Fíjate, esto lo podemos ver como por capas, ¿sí? Ujú. La primera capa, que viene siendo el cerebro, Ok. El cerebro, esos son los modelos de la IA a los cuales nosotros no tenemos acceso Ok. directamente. Y esos modelos son, por ejemplo, GPT 5.5, creo que que es de OpenAI, que es de ChatGPT. En Gemini se llama igual, se llama Gemini, pero es el modelo. Ok. Digamos que el modelo es lo que los grandes empresarios de OpenAI, Google y tal han creado como base para la inteligencia artificial. Después de eso viene lo que es la interfaz. La interfaz es como decirte, si estoy hablando del cerebro, te voy a hablar de la boca. O si estoy hablando de la herramienta directamente, es el chat, donde yo converso con ella. Ahí es donde nosotros entramos. O sea, no tenemos directamente acceso al modelo, pero a través de la interfaz nosotros conversamos con ella. Y después están ya las aplicaciones que son más específicas, que ya no te hablo. Estos grandes modelos se llaman LLM, que es Large Language Model, o sea, gran modelo de lenguaje. Ya cuando yo voy a otras herramientas más específicas, me voy, por ejemplo, a Notebook LM, que es de Google también, que me hace ciertas cosas, ¿ok? O a Gamma, que me hace presentaciones, me hace flyers, o sea, ya son como más específicas. Entonces ahí vemos como las tres capas, ¿sí? Los modelos, los interfaz y cosas más específicas. Lo que me estabas preguntando era,
Entonces, si yo me voy a la interfaz, es la que yo puedo programar Ujú. y personalizar. Por ejemplo, ChatGPT tiene una parte donde se llama configuración, personalización, donde tú entras, tú le dices cómo quieres que te llame. Ok, bueno, yo quiero que me llames Gardenia, entonces siempre te va a saludar, hola Gardenia, ¿cómo Ok, estás? ok. Yo, por ejemplo, la tengo programada para que me hable de forma cínica, porque a mí me gusta y me divierto. Entonces tú la programas como tú quieras. Mira, quiero que seas sarcástico, quiero que seas muy ¿En profesional o serio? quiero que seas O técnico, sea, si yo quiero claro. humor negro, Humor negro, oye, yo también la tengo así, qué porque a bueno, mí qué me bueno, qué encanta. bueno. Entonces, después hay otra parte donde tú vas añadiendo conocimientos y le vas diciendo, mira, yo quiero que tú converses conmigo de esta manera, quiero que siempre me des dos opciones, por ejemplo. Hay algo que yo le doy a mis estudiantes que lo llamo el prompt socrático, Ujú, que es indicarle que nunca me dé la razón, o ujú. sea, nunca no. Yo tengo ese prompt y te lo puedo regalar, donde yo le digo, mira, no me des siempre la razón, cuestióname, Polemicemos. dame otras opciones, exacto. Ujú. Debate conmigo, vamos a conversar, vamos a discutir el tema y obtendremos cuál es la mejor solución y tal. De manera de lograr de que ella no siempre me dé la razón, sino que Ok, a veces hasta me obstina, porque me dice, tienes tres opciones, la emocional, la profesional, y yo, ay, no, ya, qué fastidio, vamos ok, directo. ok. Ese directo, ese práctico, y tú puedes decirle todo lo que tú quieras. Si yo la utilizo, que yo lo hago, por ejemplo, para mi marca personal, yo también la utilizo para clientes, que es otra cosa totalmente diferente a Ujú. mi marca personal, la utilizo para mis clases, la utilizo para la academia. La academia es una academia virtual que yo tengo con una socia en España y nosotros ahí hablamos más que todo con emprendedoras. Ok, Entonces es también otra, digamos, otro nicho. Entonces yo ahí le digo todo eso. Le ok. explico en la configuración, le explico todo eso. Cuando estemos hablando de Gardenia, vamos a hablar es de gardenia.marca.ai. Cuando estamos hablando de la academia, vamos a hablar, todo eso se lo O sea, que explico. le pones personajes a la inteligencia artificial, Claro. porque es como Es que tú le personalizarla, puedes pues. hasta decirle el nombre a ella y le puedes decir, mira, yo quiero que tú te llames Pepe. Ok, ok. Eso es una tontería, pues, pero Sí, lo sí, que no, te pero quiero claro, decir es que, y eso te da mucho más confianza a la hora de desarrollar, porque es como quitarle el bloque a esa conversación, porque es una conversación. claro. Te escucho hablando y recuerdo, me disculpan, a los Vengadores, parece que lo con Tony Stark, porque Tony, no sé si has visto Iron Man, Tony Ajá, Stark habla con una inteligencia artificial que ajá. le pregunta, que le dice, mira, y es sarcástico a veces, o lo trata Sí, con cariño, sí, o sí, le sí. presenta alternativas. Y prácticamente eso es lo que estamos hablando. Ujú. Ahora, ¿qué tan perecedero puede ser, o tan duradero, perdón, puede ser esa conversación? ¿Qué tan edificante te ha resultado en tu caso? ¿Qué tan exitosa le ha resultado a tus clientes? ¿Qué tanto ha resuelto problemas, dificultades, circunstancias? Porque uno mide el éxito es por allí. Pues dice, bueno, mira, yo lo hice y resultó. Yo lo apliqué y resultó. Sobre todo en el tema de los emprendedores, en el tema de la academia. Claro. Bueno, fíjate, todo va a depender siempre de la creatividad y de cómo tú la lideres. ¿Ok? Ujú. Yo siempre voy a hacer mucho énfasis ahí. Siempre va a depender de la persona. Yo puedo mostrarle a una emprendedora cómo utilizarla, pero si ella sigue usándola automáticamente, pues no va a llegar nunca al resultado. Siempre, sí, mira, siempre el paso número uno, si tú quieres lograr éxito y lograr resultados favorables, es personalizarla. Siempre. De hecho, en esa personalización tú le puedes decir que recuerde las conversaciones. Ok, ¿Ok? ok, O en alguna conversación le puedes decir que olvide lo que le estás diciendo si no quieres que eso se mantenga. ok. O sea, eso es importante. Ahora, tenemos que tocar un punto muy importante con la inteligencia artificial y es lo gratuito y lo pro. Ujú, ¿Ok? Si yo la pago, ujú. ella va a ser mucho más efectiva y va a Claro, claro. recordar mucho más. Yo, por ejemplo, tengo Gemini, la tengo paga, ChatGPT no. ¿Ok? Y Gemini a mí me funciona muchísimo mejor, Ujú, obviamente, porque ujú. si tú la estás pagando, ella tiene otras facultades y aparte recuerda mucho más todo lo que tú le dices. Vuelvo atrás, porque Ujú, fíjate que entonces es como tener líneas telefónicas. Tengo una ujú, operadora y tengo otra operadora. De repente esta operadora me cubre más área física geográfica que la otra operadora. ujú. Yo pensé que simplemente, bueno, con tener ChatGPT o una marca en particular bastaba. Me estás diciendo que tienes más de una.
No, lo que pasa es que ella, a ver, no es que yo las tenga, o sea, yo pago una, no es que yo Ajá. las tenga, Pero ellas usas están dos. ahí. Es que tú puedes usar las que tú quieras. ¿Por qué? Porque cada una tiene un estilo. No sé si te has dado cuenta también que ahora está muy de moda cloud. Ujú, Están ujú, hablando mucho de cloud, que si no has usado cloud, no has usado inteligencia artificial. Yo no pienso así. ujú. O sea, cada una tiene un estilo diferente. ¿Qué pasa con cloud? Que cloud, más de que tú le preguntes, ella te pregunta a ti. Ok. Entonces el estilo es totalmente diferente, es como más de aprendizaje, de guía, de orientación, ella te va llevando al Ujú, resultado. Entonces de repente hay personas que les gusta más ese estilo. Yo la he probado y me sigo quedando con Gemini, ok. pero la idea es que cuando tú vas a hacer un proyecto, no sé, vuelvo otra vez al tema de las redes sociales. Vamos a suponer que yo voy a trabajar el contenido del mes que viene, mío, de mi Ok. cliente. O sea, tienes que andarte cambiando el switch. Entonces, yo a veces estructuro en una, redacto contenido en otra porque me gusta más cómo redacta el Ok. contenido la otra. Ok. No sé, a lo mejor monto alguna publicación, algún diseño en otra, o porque las imágenes de Nano Banana en Gemini me gustan más, pero entonces me gustan más los videos en Grok. O sea, ahí tú juegas con eso. Ahora, Pero el tema es que tienes que irlas conociendo. aquí quiero que me tengas paciencia porque No, no, toda la que yo tú estoy quieras. Soy yo profesora. estoy empezando. Sí, sí, profe, por favor. Profe, me quedé. Mira, Ah, yo te voy pido muy que me rápido. tengas paciencia porque yo estoy en preescolar Ok. y ya tú estás allá por el doctorado y el No, posgrado. ojalá. Te pregunto esto porque vamos a hacer símil. Ok. Es como cuando tú vas y dices, bueno, todos los caminos conducen a Roma. Entonces tú Ujú. agarras y dices, bueno, yo le rezo a cualquier santo y Dios me va a Ok. escuchar. En la inteligencia artificial quiero Mm, saber si es así, porque lo que me estás explicando es que, bueno, pero es que hay variedad, aunque el camino es uno solo, el mm, centro es uno solo, pero cada una te da un acceso o te adaptas tú, porque de repente es Gardenia que se siente mejor con esta aplicación mm. o con esta entrada a la inteligencia artificial. De repente nuestra productora agarra y dice, no, es mejor esta que esta, ¿no? Es así el tema. Sí, es que también Es depende un tema de mucho gusto. de gusto y de entrenamiento. Es Ok. que depende mucho como tú la vayas entrenando y lo que ella vaya aprendiendo de ti. Ujú. Entonces, en la medida que tú la vas entrenando y ella va sabiendo más de ti, fíjate que en estos días hubo una tendencia, yo lo tengo en una de mis últimas publicaciones, que era un prompt, una instrucción muy cortica, simplemente preguntarle sobre de lo que tú sabes de mí, créame una infografía Ok, hablando de mí, nada más eso. ok. ¿Ok? Yo la monté en ChatGPT y me quedé loca de lo que me dijo. Dije, wow, wow. O sea, es tal cual como que yo me hubiera sentado todo un día a redactar y a diseñar una infografía que hablara Ujú. de mí. ¿Por qué? Porque está entrenada. Entonces, claro, depende de ese entrenamiento Ok, que tú te ok, sientas mejor con una o te sientas ok, mejor con otra. ok. Pero como te digo, yo no me encasillaría en una sola, porque Ujú, cada una tiene una forma de trabajar muy diferente. ujú. ChatGPT por lo menos suele ser muy específica, muy estructurada. Gemini te redacta cosas mucho más largas. Entonces, depende también de cómo tú la entrenes, Ok. ¿ok? Y Fíjate que depende de lo que quieras hacer en el momento. Yo ujú, uso una, uso la otra. cuando yo preparaba este tema de inteligencia artificial, porque hace más o menos creo que 3 semanas me dijeron, y yo soy totalmente era de hielo en esto. Yo creo que no he visto ni siquiera todavía el fuego en esto. Le Ok. preguntó algunas cosas a a la inteligencia artificial y decía, bueno, ¿por dónde entramos? ¿Cómo le entro? ¿Cómo hago? ¿Qué pregunto? ¿Qué no pregunto? Y fuiste buscando información. Entonces caen las teorías conspirativas, Ujú, porque ahorita hay una evolución o unos cambios no sé si llamarlo aplicaciones o portales, ok. ChatGPT, todo esto, que dicen que es el gobierno de Estados Unidos quien dice, mira, en este caso se puso en riesgo la seguridad nacional y se puso en riesgo los datos de la gente. Sí o sí, siempre se está capturando información de la gente, siempre, siempre. Quien tenga la oportunidad, vea las series de televisión que explican sobre este tema de la inteligencia artificial, porque hay mucha verdad que se dice allí. Pero realmente tenemos que ir al tema de la utilización de esto. Y quiero hablar de el prompt, porque es cuando yo le pregunto algo a la inteligencia. Y a veces digo, no, pero no me dijo lo que yo quería. No me dijo lo que yo buscaba. No me siento satisfecho con con el diseño o con el video
o con el resumen que pedí. Yo estos días escuchaba a un estudiante decir, oye, ¿sabes qué? Se lo pregunté a ChatGPT, le dije, dame un resumen de la historia de la independencia de Venezuela. Y eso me lo hizo larguísimo. El otro le dijo, no, tienes que decirle, quiero que me lo hagas en 10 líneas. Y decía, wow, ¿cómo haces tú para resumir en 10 líneas la independencia en el caso nuestro, ¿no? Que es una gesta tan heroica y tan bárbara? Pero también he entendido que de acuerdo a lo que dice el autor fulano de tal, el autor fulano de tal y el autor fulano de tal, hazme un resumen comparado sobre lo que es la historia de Venezuela. Y te lo hace la inteligencia artificial. O sea, quiero que hablemos de eso, el PRON, de cómo preguntar y qué significa PRON en lenguaje cotidiano. Bueno, fíjate, me da risa porque tú dices que estás en la edad de hielo y has dicho exactamente cómo debe ser en lo último que dijiste. Prompt significa instrucción. Ok. ¿Ok? Lo que pasa es que uno en inteligencia artificial dice prompt, pero eso es una instrucción. ¿Qué debe tener esa instrucción? Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, si tú quieres, no sé, te duele el corazón y necesitas que un médico te diga si tienes algún problema en el corazón, ¿tú te vas a ir a sentar con un odontólogo a No, preguntarle eso? claro, por supuesto que no. Ok. Entonces, igual pasa con la inteligencia artificial. Si yo quiero que la inteligencia artificial me hable de la historia de Venezuela, yo le voy a decir que tiene que asumir el rol de un historiador experto en historia de Venezuela. Y puedo ser mucho más específica, es decir, le quiero que tengas 15 años de experiencia y que hayas escrito 3 libros que han sido un bestseller sobre la historia de Venezuela. X, me estoy poniendo creativa. Le puedes decir lo que tú quieras. ¿Ok? Ahí tú le estás dando el rol que ella va a tomar y eso es imprescindible. Si tú no haces eso, ella, como te digo, está preparada para responderte siempre, pero te va a responder random, cualquier cosa. ¿Ok? Si tú le das el rol, ella va a buscar siempre en ese conocimiento específico de ese especialista. Eso es tal cual como que tú estés hablando con una especialista en. Ok. ¿Ok? Después el siguiente, digamos, vamos a hablar como que de fórmulas, ¿sí? Como la ecuación del prompt o de esa instrucción. El siguiente punto, después que yo le doy el rol, es la tarea. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Bueno, me vas a preparar un ensayo, por ejemplo, ¿sí? No sé, un ensayo. Después le tengo que dar el contexto, ¿un ensayo de qué? Bueno, un ensayo de la historia de Venezuela, pero específicamente entre el año 1800 y el año 1810, por ejemplo. Y específicamente donde esté Bolívar, Simón Bolívar. O sea, tú le vas a dar ahí el contexto. Después tienes que decirle también cómo quieres que sea esa respuesta. Bueno, mira, yo quiero que me coloques, por ejemplo, una tabla con los hitos y la primera columna de la tabla va a ser los años, la segunda columna va a ser quiénes son los protagonistas y la tercera columna va a ser algo muy breve de qué pasó, o sea, cuál es el hito en ese año, pero después me vas a dar en 2 o 3 párrafos un resumen y un análisis y al final me vas a hacer una conclusión, o sea, tú tienes que decirle cómo tú quieres esa respuesta. O quiero que sean viñetas o numéralo o qué sé yo. Hay funciones mucho más específicas de tanto de Gemini como de ChatGPT donde tú puedes pedirle que te haga un documento. Por ejemplo, Gemini, bueno, eso es meterme en mucho detalle, pero tiene una función que se llama Canvas, donde tú en esa función tú le dices, mira, hazme un documento y te lo llevas para Google Drive porque todo eso está entrelazado. ¿Ok? Entonces ya eso es mucho más específico, pero se lo puedes indicar. Mira, necesito que al final me hagas un documento, me lo guardes en Google Drive, me lo anotes en mi calendario y me recuerdes el viernes que tengo que ir a tal sitio y llevármelo. Todo eso lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Ok, que yo hoy puedo decir, elucubrando por aquí, tengo una reunión con unos cardiólogos hoy. O me invitaron a una fiesta de médicos. Yo quisiera tener tema de conversación sobre medicina. Yo quisiera que me hicieras un resumen para yo tener, y voy a hablar, me interesa hablar con un cardiólogo, con un ginecólogo y con un urólogo. ¿Qué temas puedo desarrollar con ellos? Consígueme unos 3, 4 chistes para yo poderlos desarrollar en la conversación. ¿Puedo hacer eso? Ajá, ¿y cómo tú quieres que actúe ella ahí en ese momento? De manera sarcástica, en el caso mío, sí. Claro, sarcástico, pero tienes que decirle que, no sé, que asuma el rol de un conversador experto, no lo sé, o sea, tienes que decirle que tenga conocimiento avanzado, que hable a nivel de doctorado. comunicación fluida. Ok,
O Ok, sea, ok. Y fíjate que, bueno, es maravilloso el mundo de la inteligencia artificial. Ahora vamos a lo que tienes tú como academia. Estamos conversando hoy con Gardenia Montenegro, quien es especialista en el tema de inteligencia artificial. Hoy estamos hablando con ella. Gardenia, su cuenta, gardenia.marca.ia en Instagram. Y también en Instagram la consigue como Academia IA Emprende. Quiero hablar de esos dos temas, que es la marca. ok. Aquí se aplicó mucho el tema de voces de marca y todo el mundo manosea, yo soy una marca, yo soy mi marca. Ujú. Perfecto, chévere. Que es una marca realmente desde el punto de vista de la inteligencia artificial en este mundo de hoy? Mira, antes de decírtelo desde la inteligencia artificial, te lo voy a decir desde lo personal o lo profesional. Ujú. O sea, todos somos una marca. Ok. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con esto hace años, yo tenía un curso que se llamaba Tu marca eres tú. Ujú. Y tal cual es eso. O sea, tu marca eres tú. Ok. Eres tus valores, eres tu forma de ser, eres tu forma de comunicarte, em, tus principios. Eso eres tú. Ujú. Cuando tú le preguntas a las personas, ¿tienes una marca? Yo te lo voy a preguntar a ti, yo sé que tú me vas a decir que sí, pero hay muchas personas que te dicen, no, sí, todos tenemos una marca, Ok. todos somos algo y transmitimos algo. Ok. Ahora, que tú la estés trabajando de manera digital o no, eso es otra cosa. Ujú. ¿Cómo te ayuda la inteligencia artificial? Bueno, si no lo estás haciendo, de hecho tengo un curso de eso también. O sea, si no lo estás haciendo, la inteligencia artificial puede ser una buena orientadora para que tú construyas, o sea, te ayude a construir tu marca o a configurar tu voz de marca en las redes sociales, por ejemplo, si hablamos del ámbito digital. Ok. ¿Ok? Porque en relaciones públicas decimos hacerlo bien y hacerlo saber. O sea, si no lo hago saber, difícilmente me Ujú. van a contratar porque no Ujú. saben quién soy. Entonces, en eso te puede ayudar la inteligencia artificial. Ok. Ahora, ¿cómo? Pues tienes que primero sentarte, hablar con ella, decirle quién eres tú, cómo te defines y lo que te decía hace rato de la parte de entrenarla y personalizarla. Si ya tú la tienes personalizada, tú simplemente le puedes decir, mira, actúa como un experto en branding, en marketing digital, un experto en construcción de marcas profesionales o personales. Yo quiero construir una marca en Instagram, por ejemplo, o quiero Ujú. transmitir mi marca en Instagram. ¿Por dónde empiezo? Ok. ¿Ok? Ahora, fíjate que a propósito de hoy, bueno, lo que tú dices es que uno es un producto, Ujú. no un producto que está allí y que ese producto es lo que la gente identifica como una marca, porque uno de repente, uno escucha en el mundo de la música, que es tan amplio, ¿cómo es posible que en percusión alguien pudiese decir está tocando Tito Puente? O que en el piano dirían es Eso, Richard Clayderman. eso, O en el 4 está fulano de tal, porque es una marca. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si es un instrumento. Pero esa exacto. persona tiene algo que le inyecta o le imprime a ese instrumento que lo hace individual. Es así. Aunque hayan personas que se parezca un tanto, es como la voz, por ejemplo, en Venezuela, la voz de Gilberto Correa es prácticamente una voz única, pero ya hay personas que hablan similar a Gilberto Correa, pero no es lo mismo. Ujú, Hay tesituras, ujú, hay especificaciones en la voz que definen que solamente es él. El caso de Valdemaro Martínez, que fue una voz tan emblemática, hoy en día ujú, conocemos que hay personas que hablan parecido y que la inteligencia artificial puede mejorar o superar inclusive esa voz. ujú, Cuando te digo el tema de la voz de marca, ujú. nosotros nos vamos a la locución. Ok. Quiero saber si eso es realmente así. Cuando hablamos de voz de marca Ujú. en inteligencia artificial o en marketing, Ujú. hablamos de todo lo que la marca transmite, Ok, no necesariamente la voz. O sea, ok. recuerda que todo comunica. No solamente el sonido. No. Ok, ok. Voz de marca es, por ejemplo, mi marca transmite una paleta de colores entre morado con acentos amarillos. Ujú, O sea, ujú. y eso es parte de mi voz de marca. Ok, ¿Ok? Parte de mi voz de marca, hablándote de mí, pues, por ejemplo, es la constancia en redes sociales o la frecuencia en redes sociales o el contenido educativo. O sea, todo lo que tú transmites es parte de tu voz de marca. ok. No nada Ok, más la ok. voz, no nada Sí, más. porque normalmente la gente te decía, no, voz de marca, pero voz de marca, incluso en Venezuela hay empresas que se llaman así voz de marca, que son Ujú, solamente de locutores. Y uno exacto. decía, bueno, mira, los colores, la fuente, el La mensaje, la fuente, frecuencia con que lo hace, las ¿sí? figuras La geométricas. figura geométrica, los paisajes que esa persona desarrolla, Exacto. los temas que desarrolla forman parte de su voz de marca. Porque de repente alguien te dice, no, ¿sabes que fulano habló de tema funerario? No creo.
porque nunca yo he visto esos temas en los que él desarrolla. O sea, eso no pertenece a su marca. Eso no pertenece a su voz de marca. Es como cuando hablamos con alguien, no, sabes que me encontré a Gardenia y me salió con una grosería. Gardenia, Ujú, no creo. No, ujú. mira, ¿sabes que hablé con Llegó tarde, Gardenia? llegó tarde. Llegó tarde. Por Ajá. cierto, llegó tempranísimo, ¿no? Mira, Gardenia me salió con una pesadez. Sí, ella es así. Ella es sarcástica, tú sabes. O sea, Exacto. ya es una marca que la gente Sí, conoce. Eso es lo que tú te refieres en inteligencia artificial. exactamente. No, y por ejemplo, lo que tú dijiste de las voces, cuando tú ves en redes sociales una publicación, no, o sea, si tu voz de marca está bien construida, no necesitas ver el logo. Exacto. Incluso no necesitas a veces ver o el nombre o a la persona. O sea, Ujú, tú ves la publicación y dices, mira, Gardenia publicó. ujú, ¿Sí? ujú. O sea, porque parte de la voz de marca es que haya una armonía y una coherencia en las publicaciones. Sí. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, que tú veas que todos son atardeceres o las paletas de colores se parezcan, ¿sí? Vayan Ujú, siempre por ujú. el marrón, el amarillo, el naranja y tal. Eso es voz de marca. Sí, es como cuando uno, a mí me gusta mucho hacer los símiles, ¿no? En las Ujú, ujú, explicaciones. Cuando alguien dice, come, mi mamá está en la casa. Esto lo cocinó mi mamá. Porque ya hay un mm, paladar acostumbrado, ¿no? Porque ujú, aunque todo el mundo haga lo mismo, tú le puedes entregar a 10 personas los mismos aliños, la misma carne o la misma proteína y decirle, prepárame un plato o prepárame una sopa. Y las ujú, 10 personas tienen un sabor totalmente distinto. Es como el tema de la yaca. Esta yaca la ujú, hizo mi mamá, esta ujú. yaca la hizo mi tía. O sea, así más o menos lo que nos referimos, voz de marca Sí. en inteligencia artificial. Ujú. Eh, ¿Qué comentario, o en la academia, mejor dicho, le enseñas a las personas que puedan acceder a la academia? O explícanos cómo es el tema de la academia para ver qué beneficio puedo obtener yo de esa academia. Me dicen que estás aquí conectada con alguien en España. Sí, O sea, esa academia nació virtual, ¿ok? ujú, Nació virtual, de hecho es virtual, aunque ella en España presencialmente da sus cursos y yo presencialmente los doy aquí, ok, cada una con su marca, ok, ¿ok? ok, O sea, cada una tiene su marca personal y después digamos que nos aliamos, éramos competencia y qué nos bueno, aliamos dentro de la academia. El fuerte de ella es de ventas y flujos de ventas, el fuerte mío es marca. Entonces, las dos nos aliamos en esa academia. ¿A quién le hablamos en la academia? Directamente a emprendedoras. Eso no quiere decir que no tengamos emprendedores, sí ok, tenemos, ok, ¿ok? Pero le hablamos directamente a emprendedoras y les ayudamos precisamente a eso, a construir su marca, si es necesario desde cero, o si ya la tienen, optimizarla, personalizarlo, configurar su voz de marca y darles herramientas con la inteligencia artificial para que puedan desarrollar contenido, construir contenido y vender a través de su contenido en el ecosistema digital. ok. ¿Ok? Ahora, cuando dices vender, hoy en día lo más importante, bueno, siempre ha sido la venta, la venta. Ujú, Una esposa se vende, un esposo se vende, un hijo se ujú, vende, un hermano se vende, una familia se vende, una ujú, comunidad se vende. Porque el hecho de que nos te tengamos sentada aquí es porque alguien te dijo, mira, ellos están haciendo un buen trabajo. Y ujú, de repente quien te lo dijo te convenció. Oye, vale, porque tú tienes preguntas. Y ujú, de repente si tú me preguntas algo o a quien te dijo y la respuesta no satisface, no hay química, no hay feeling, no te compré la idea. Y eso es ujú, cotidiano. De repente uno en la calle anda y a veces uno tiene un buen producto, pero es muy mal vendedor. De repente tú entras a ujú, un ascensor y es la experiencia y me lo han dicho y los años. Yo me quejaba mucho de eso de buenos días y la gente no te responde. Oye, pero la gente sí es mal educada. No, es que tú ujú, no supiste vender ese buenos días. ujú, Porque de repente hay tres consumidores que tienen tres gustos distintos y tú no puedes esperar que los tres te respondan. De ujú, repente uno aceptó el tono de voz, aceptó el timbre, o de repente otro considera que es muy agresivo y no te ujú, compra el buenos días. No sé si por allí va el tema de las ventas. En el caso de ustedes o en el caso de la academia de ustedes, vender. Yo considero una herramienta fundamental en la sociedad de hoy, vender. Sobre todo hay ujú, gente que dice, yo quiero generar ingresos en redes sociales. Yo quiero generar contenido que me dé plata. Yo quiero hacer un video viral, porque todo el mundo dice, oye, si te haces viral en TikTok, en Instagram, bueno, pues vas a hacer la plata. Vamos a hablar de ese tema. Primero, diseñar, producir, generar para que eso te dé ingresos.
o esas ventas te den ingresos? Mira, has hablado de un montón de cosas y estoy tratando de organizar aquí Me mi idea. disculpa porque es que No, tranquilo. no entiendes la emoción que siento ahorita de hablar de estos temas, que tengo tanta curiosidad y le pido a producción que me dé por lo menos la regularidad que permita el contenido, ¿no? Tranquilo. Fíjate, vender, vamos a empezar por ahí. Vender. Seguramente has escuchado muchísimo eso de que hay que vender sin vender, Ajá, ¿ok? ajá. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por Ujú. qué? Porque uno tiene que venderse. Es lo que te decía hace rato, hacerlo bien y hacerlo saber. O sea, si yo no me vendo como producto, como marca, tú no me conoces y no me vas a comprar. Ujú. ¿Cómo me vendo? Generando confianza, generando credibilidad, ¿ok? Generando autoridad. ¿Y cómo hago eso? Mostrándote lo que sé hacer. Si yo te muestro lo que sé hacer, tú vas a decir, wow, sí, ella es un crack. No, con ella es que yo quiero trabajar, Ujú. porque ella sabe de qué está hablando. Eso Ujú. es en una marca generar autoridad, generar confianza y generar credibilidad para lograr vender. Ok. ¿Cómo haces eso en el ecosistema digital? Por hablar bien amplio, ¿no? O en Instagram, como tú quieras. ¿Cómo lo haces? Bueno, obviamente a través del contenido, pero además tienes que hacerlo con una estrategia, o sea, tienes que tener primero un objetivo. O sea, tú no puedes llegar y empezar a hablar en Instagram, y creo que tú lo mencionaste hace rato. Bueno, voy a hablar de inteligencia artificial, pero también voy a hablar de la calidad del micrófono y voy a hablar de la necesidad de tomar agua cuando uno está hablando, porque entonces hablas de tantas cosas Ujú. que de qué está hablando ella. O Ujú. sea, nadie va a saber de qué está hablando. Ok. Por eso las cuentas cuando están vendiendo suelen repetir, porque la repetición es un recurso de marketing para tu vender. Si yo te repito y te repito y te repito que tienes que aprender a usar la inteligencia artificial como una herramienta para ser más eficiente y más productivo, eso es de lo que yo hablo. Ok. Y yo Ok. le voy a dar vuelta y te voy a hablar por este lado y te voy a hablar por este otro, pero voy a terminar siempre hablando de lo mismo, Ujú. porque es lo que estoy vendiendo. Entonces ahí entran lo que son los funnels o los embudos de venta, donde tú le hablas a tres tipos de clientes. Ok. Pues eso es importantísimo, definir a quién le estás hablando, que es otra de las cosas que mencionaste. Ujú. Definir a quién le estás hablando. Si tú no tienes muy claro a quién le estás hablando y tú dices, no, es que yo le quiero vender a todo el mundo. Venderle a todo el mundo es no venderle a nadie. Ujú. Porque si yo le estoy hablando al niño, le estoy hablando al muchacho, le estoy hablando a la señora mayor y le estoy hablando al empresario, o sea, ¿a quién le hablo? Yo tengo que tener muy claro a quién le estoy hablando. Cuando yo tengo muy claro a quién le estoy hablando, que es en lo que en marketing se llama el cliente ideal, Ok. tengo que tener muy claro cuáles son sus dolores y sus deseos. Es decir, esos dolores, por ejemplo, o deseos que diga, yo quiero aprender a usar la inteligencia artificial para hacer mis tareas que antes tardaba una semana en una hora, Ujú. ¿ok? Por ejemplo. Entonces yo tengo que hablarle a eso. Cuando yo te hablo del embudo de ventas es porque yo tengo generalmente varios niveles, pero vamos a hablarte de tres básicos. El primero es hablarle a esas personas que no tienen ni idea que tienen ese problema. Ok. Y son esas personas que yo te hablaba al principio, que yo decía, ¿han usado la inteligencia artificial? Sí, todo el mundo, ¿verdad? Pero no saben que no la están usando bien. Ok. Entonces yo tengo que generar contenido para educarlos y que se den cuenta que ellos no están usando bien la inteligencia artificial. Entonces ahí van a entrar en mi embudo, van a decir, wow, ¿verdad? No, pero es que yo esto no lo sabía. Ujú. Entonces entras a la segunda fase del embudo. En la segunda fase del embudo yo te cuento que resulta que lo que tú necesitas yo te lo puedo dar. Y Ok. ahí te vendo directamente, no es que voy a vender, no, ahí te vendo. Ahí te digo, mira, si tú tienes este problema, es que yo tengo un curso o yo te puedo dar una mentoría o yo te puedo asesorar o yo te puedo acompañar, ¿ok? Para que Ok. tú logres tu objetivo. Ok. Y el tercero es donde ya convierto, es donde ya vendo. Y donde vendo fidelizo, porque no es solamente que yo estoy vendiendo este curso, vendí el curso y listo, me senté, no. O sea, yo quiero fidelizarte, yo te quiero vender un curso, pero después quiero que tú te enamores y digas, wow, Gardenia, me encantó, o sea, yo quiero que tú seas mi mentora. Y vamos entonces, asesórame, y yo quiero lograr eso que tú lograste. Entonces entramos en el tercer paso del embudo, que es la conversión. Ok. Y todo eso, volviendo a la inteligencia artificial, teniendo ese conocimiento previo, que por eso te digo que es muy importante tener un conocimiento previo, tú lo puedes lograr con la inteligencia artificial. O sea, todo lo que es, digamos, la estructura, pero tú ordenándole a ella qué es lo que necesitas.
Es necesario, como decimos, el conocimiento. Sí, eso es Es sí fundamental. o sí el conocimiento. O sea, yo no puedo llegar de la nada y meterme en una aplicación, yo voy a hablar inglés. No, no. Tengo que tener un conocimiento básico, un conocimiento elemental que lo voy a desarrollar con la herramienta, con este caso la inteligencia artificial. Gardenia Montenegro con nosotros hoy hablando sobre este tema de inteligencia artificial. Gardenia, otro de las cosas que quiero tocar hoy, porque hay muchos jóvenes tratando de generar contenido en redes sociales. Yo quiero ir a ese segmento. Cada Mm, día crece más la cantidad de mm. personas que dicen, yo quiero ingresar a ese mundo, generar contenido, que la gente me vea, que hacerme viral, pero no tengo, yo a veces hago chabacanerías, absurdos, y genero seguidores. ¿Por qué no es tan así, tan real, tan honesto eso que de esa manera voy a generar seguidores o no? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con inteligencia artificial y hacerlo de como me salga? Porque yo agarro y me siento, es increíble, tú te metes en TikTok o en Instagram y te salen cualquier cantidad de gurús. Yo lo logré así. Estos días veía una seguidora que decía, yo gano $50,000 mensuales. Lógralo en 30 días. Lógralo en 30 días. Haz lo que yo hice. En Ajá. 30 días lo vas a lograr. Y tú te sientas, no importa el país donde estés. Mm. Hazlo, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y dices, wow. Es como quien te dice, es como aquellas cápsulas que te decían Redo Grabs, fast, fast. Ajá. Tómate la pastilla y en un Sí, mes ya 40 perdiste. kilos. Y yo, no, yo te voy a decir una cosa, yo tomé muchas pastillas de Yo esas, no te creas también, tú. no, yo también. Y no me hicieron Yo nada. también, y ya ves que no Entonces, funciona. tú dices, bueno, Dios mío, ¿hasta cuándo nosotros, el ser humano, cree en esas fórmulas mágicas? O sea, que yo no voy a hacer nada. O yo voy, pago el gimnasio 3 meses y me quedo en mi casa y voy a los 3 meses, no, a darme mis reales porque no resultó. Pero tú no viniste ningún día. O mira, no hiciste el régimen alimenticio. O sea, hablemos de eso porque hay mucha gente que está ilusionada pensando que se va a hacer viral con un video y eso le va a dar la plata de por vida. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para que realmente logres, no sé si hacerte viral, pero por lo menos que sea un negocio rentable? Mira, tú acabas de tocar un tema que es como para otro podcast, porque es No, por eso te larguísimo. digo, cuando producción me mandó, Es yo quiero que ustedes larguísimo. sepan que la amiga, o sea, ¿qué define una persona? Cuando llamo a un invitado o producción llama a un invitado y me manda un briefing, la señora me mandó más o menos 12 temas. Y yo decía, y decirle, producción, ¿cuál le pedimos? Le dije, no, ya va. Dígale que vamos a hacer un recorrido aéreo donde van todos esos temas y después vamos desmenuzando uno por uno. Porque es muy amplio el Sí, tema es de la inteligencia, mucho, excesivamente es amplio. mucho. Por eso dije, no, esta señora tiene, porque ya me mandó una especie de menú, que es lo que hay ahí. Mira, a ver, déjame ver si logro responderte todo y si me acuerdo. Las fórmulas mágicas no existen, Ujú. ¿ok? Como tú dices, Ni que se la ni en pidas la a la vida IA. real, no. Eso Ok. es mentira. O sea, la gente que te ofrece eso, yo siempre le digo a la gente que asesoro a mis estudiantes, cuando alguien te ofrezca, en 30 días gana tantos seguidores, corre, Ujú, pero para el lado contrario, porque ujú, eso es mentira, ¿ok? ¿Cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr obviamente con una estrategia. La viralidad. Vamos a hablar de la viralidad. La viralidad es cuando tú logras que un reel, por ejemplo, hablando de Instagram, tenga muchísimas visualizaciones, ¿sí? Ese de muchísimas visualizaciones, perdón, es relativo. Es relativo porque eso depende de cuántos seguidores tú tengas. Si tú ujú. tienes, por ejemplo, 100 seguidores y ese reel tuvo 1000 visualizaciones, para ti eso es viral, porque fueron 1000 personas que lo vieron, o sea, 900 más de tus seguidores. Ok, ¿Ok? ok. ¿Qué pasa con la viralidad? ¿La viralidad vende? No necesariamente. La viralidad, fíjate, tú por ejemplo en TikTok haces un baile ridículo y eso se vuelve viral. Ujú. Eso quiere decir que te van a comprar. Ajá. O sea, ¿a mí qué es lo que me interesa? ¿Hacerme viral o me interesa ganar seguidores que me vendan, que me compren? Ok, ¿Ok? ok. Yo me acuerdo que yo cuando empecé en esto, yo tenía 300 seguidores y yo tenía clientes. Yo tuve en ese momento que decirle a los clientes, oye, no te puedo atender. Con Porque no, 300 con seguidores. 300 seguidores. Ok. O sea, con la gente que me contactaba, no, mira, no puedo, no me daba chance.
¿ok? Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar, no tener 30,000 seguidores, sino que, con los que tú tengas estés ganando gente que te compre. Es otro tema que hay que desmitificar en la sociedad de hoy, Los seguidores. los seguidores. Ujú, Y te lo digo a clientes, en lo que uno ujú, trabaja. O sea, en un podcast, porque al fin de cuentas esto es un producto para vender, para ujú, conseguir clientes, para mantener esta estructura, para poder tener invitados, etcétera. Entonces te dice, ¿cuántos seguidores tienes? ujú, Y voy a otro tema que quiero que toques también ahí, orgánico o no, ujú, porque tú agarras y puedes tener de repente una patilla inmensa y decir, bueno, yo le coloqué tal m- materia artificial para que creciera de esa manera, pero cuando la comes no tiene el sabor de patilla. Bueno, esta patilla es más pequeña porque esta le coloco el abono que es, el fertilizante que es, y es una patilla pequeña, pero cuando te la comes tiene un sabor espectacular. ujú. En redes sociales entiendo que es lo mismo, pero hoy en día las personas están en que tiene 50,000 seguidores, tiene 300,000 seguidores. Y a veces pasa que tú subes un contenido y tú chequeas a la persona, lo vieron 5 personas y lo compartió una. ¿Quién? La mamá de él, Mm. o el papá, o el O esposo, él o él mismo. mismo, en otra cuenta. Entonces, Sí. vamos a explicar un poquito eso, porque a Ok. veces más termina siendo menos Mm. desde el punto de vista de inversión. Sí, mira, es que fíjate, volvemos al tema de la viralidad. ¿La viralidad es mala? No, no es mala, pero tiene que ser una viralidad estratégica. O sea, yo tengo que buscar que ese contenido mío llegue a muchas personas, ¿ok? Ujú, Si se vuelve viral, o sea, se aumenta muchísimo las visualizaciones, pero la aumenta acompañado de compartidos, de comentarios, de guardado, eso quiere decir que ese contenido fue estratégico, que importó, que interesó, ujú, me ujú, trajo seguidores, quiere decir que a la gente le interesó lo que yo estoy diciendo, ujú, ¿ok? Entonces ese contenido es estratégico. Entonces ese contenido sí me sirve porque me puede traer compradores. Si ese contenido se vuelve muy viral, pero al final nadie me compra o sea, nadie llega a mí o me pregunta o llega a mis DMs, oye, mira, me interesa lo que estás haciendo y ujú. tal, entonces no me sirve esa viralidad. Ok. Lo mismo pasa con, que fue lo último que me preguntaste, que regresé a lo viral. A lo viral. No, es que de Ah, repente lo de los seguidores, tengo perdón, lo de los 300,000 seguidores. seguidores. Oye, qué éxito. Sí, sí, los seguidores orgánicos son Ujú, esos seguidores que llegan a mí porque les gusta mi contenido, ujú, ¿ok? ujú. Y los seguidores inorgánicos son los que se compran. Exacto. Y eso es tremendo error, porque lo que haces es ensuciar tu cuenta. O Ujú, sea, llegas a tener 50,000 seguidores baratísimo, porque eso lo venden baratísimo, ujú, de la Conchinchina, de Taiwán, de qué sé yo, de cuenta fantasma, que nunca vayan a interactuar con tu cuenta. ujú. Entonces, primero, el algoritmo lo reconoce. Ok, ¿Ok? El ok, algoritmo de Instagram lo reconoce y va a ok. decir, wow, esta señora así será aburrida, que tiene este montón de seguidores y nadie le da ni un like. Ujú, ¿Ok? Entonces, cuando el algoritmo lo reconoce, empieza a quitarte relevancia, o sea, ujú, empieza a mostrarte menos, porque dice, esta no llega a ningún lado. ujú. Fíjate, Entonces, por ahí ya estás cometiendo un error. fíjate que quiero comentarte algo porque quiero que todas las personas que están haciendo contenido, cuando yo empecé con esto, hace unos años atrás, personas que supuestamente eran sesudas o cráneos, en Ujú, ese tema del sarcasmo, cráneo, porque cuando una persona, este es un cráneo, yo le tengo mm, miedo porque el cráneo no tiene neuronas. El mm. cráneo es la estructura ósea. No, mira, vete con fulano que ese es un cráneo. No, ese no me sirve, porque ese es un cráneo, es una estructura ósea. Me decían que los contenidos tenían que ser cortos y concisos porque la gente no quería sentarse a estar viendo contenido. Y yo le decía, mira, a mí me interesa es aquella persona que se sienta, ve la escenografía, ve los colores, ve la imagen, y dice, porque uno se da cuenta de eso, uno dice, mira, cuidaron el color, cuidaron la forma, están cuidando el lenguaje, se ve chévere, me voy a quedar aquí. De repente tú estás haciendo un en vivo y tienes 10 personas conectadas. Pero hay personas que te dicen, no, tienes que tener 50, 200, 300. Y estoy hablando de eso que comentabas ahorita. ¿Es la calidad o la cantidad? Ujú, Porque de repente yo me pongo ahorita aquí a decir 4 groserías y seguramente se conectan 200, 300. O de repente me pongo a decir soquetadas, hablar de política o caerle a un tema que con el objetivo de hacerme viral, ujú. pero realmente de esa viralidad, ¿cuántos se van a quedar conmigo?
Y eso es lo que yo quiero hablar ahorita, porque cuando yo Ujú. genero contenido, debo buscar fidelidad. Y quiero que reiteres, porque ya lo comentaste, pero que quiero que seas más específica de cómo genero fidelidad en el que está allí consumiendo. Porque antes nosotros éramos borregos, y me disculpan la expresión. Teníamos un productor en una televisora que decía, este es el contenido, en un canal de televisión, este es el contenido. Y teníamos un animador o un animador, un presentador, una presentadora, un narrador o narradora bien parecido, con buena voz, bien maquilladito, erguido, que te decía A, B, C, D, E, y tú decías A, B, C, No D, E. tenías opción. No tenías opción. Ujú. Cuando aparecen las redes sociales, se multiplica. Entonces tú comienzas a decir, este me gusta, este no me gusta, este me dice, Ujú. este no me dice. Yo le decía a mis hijas, cuando buscaban información en YouTube, yo le decía, mire hijas, cuando yo estudié matemática, yo vi un tipo que se llamaba Baldor. Mm. Yo estudié con el álgebra de Baldor. Y ese árabe traumó mi vida, pero hasta que aprendí, pues. Hoy en día no. Hoy en día el muchacho puede explicar trigonometría fundamental o el teorema de Pitágoras y buscarlo en YouTube. Ujú. Y de repente consigue un españolete, consigue un mexicano, consigue un peruano y de repente con este conecté. Y con ese aprende, porque a veces no es el mensaje, sino cómo te dan el mensaje. ¿Cómo lo Y yo transmiten? quiero que hablemos de eso, te repito, cómo hacer la fidelidad en el contenido que yo genero. ¿Cómo conseguir la fidelidad del que está del otro lado? Que me recomiende, que me comente y que me comparta. Es un proceso progresivo. Sí, bueno, volvemos exacto a lo que estábamos hablando, primero de voz de marca, ¿no? O Ujú, sea, que tienes que digamos que tener una marca bien constituida, fortalecida, armónica, coherente, que el mensaje que tú transmitas siempre sea consistente. ujú, Después tienes que tener muy claro la audiencia, o sea, a quién le estás hablando. Tienes que hablarle siempre a esa misma persona, ok, generar confianza, generar credibilidad. Esa es la gente que se va a quedar contigo. Contenidos largos o cortos, depende de la audiencia, ujú, ¿ok? Y depende del momento y depende de la red social. ok, Yo, por ejemplo, para contenidos cortos me voy a Instagram, para contenidos largos me voy a YouTube, ¿ok? ok, ¿Funcionan en Instagram contenidos largos? Pues depende de la marca y depende de lo que tú estás transmitiendo. Si lo que tú estás diciendo es importante ujú, y está bien estructurado, por ejemplo, en Instagram, un contenido largo que tú desde el inicio des la respuesta no funciona porque nadie va a llegar al final, ¿ok? ujú, Sin embargo, en YouTube es al revés. En exacto. YouTube al principio tienes que decir la respuesta para que la gente se quede mientras tú desarrollas todo el contenido, porque Ujú, le interesa escucharte. Entonces, contenidos largos o cortos va a depender de la audiencia. ok, Eso y depender de la red social. En Instagram están funcionando mucho los reels cortos de 5, de 6 segundos, pero cuando son cosas muy puntuales, ujú. cosas así al momento y tú desarrollas en el Y caso. que de repente me remitan a ir a A YouTube a buscar YouTube, el resto. Ok, exactamente. Instagram es un buen canal y TikTok también para llevar al público a YouTube. ujú, Y en YouTube, sí, por supuesto, contenidos más largos. Pero eso va a depender mucho de la audiencia. ¿Y cómo ujú, tú lo fidelizas? Bueno, pues obviamente lo que te decía, o sea, pues generando esa autoridad de lo que tú estás hablando. ujú, Oye, si yo llego al canal y digo, oye, me interesa muchísimo lo que está diciendo y fíjate, habla de tales temas y tal, bueno, pues sí, me quedo. ujú, Pero ese a mí me interesa lo que tú estás diciendo porque yo soy tu público. Si tú estás atrayendo, fíjate, esto me pasa mucho con los emprendedores a veces. Por ejemplo, dicen, no, lo que pasa es que a mí me llega pura señora mayor, a mí no me llegan chamos y resulta que yo le hablo a chamos. Oye, revísate, porque el error no está en las señoras que te están llegando, el error está en lo que tú estás transmitiendo. Si ujú. tú estás atrayendo a gente mayor, cambia tu estrategia, no le hables a chamos, háblale a gente mayor. Ujú. Es como que una mujer vaya a generar un contenido y se ponga un escote, un maquillaje excesivo y quiera hablarle a un público determinado. Es el tema del lenguaje, Mm, la voz, el mensaje y el corporal. Y exacto. eso es lo que a veces no entendemos. Te pregunto en el caso de la academia, porque ya tenemos una hora conversando, aunque usted no lo crea, Ah, y ya fíjate. se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos 3 5 minuticos. Ok. Preguntarte, cuando alguien va a la academia, Ujú. recuerdo, ¿el nombre de la academia? Academia IA Emprende. Ok, gracias, Jonier. Está Ujú. ahí siempre recordándome que te pida los datos. Y la cuenta de Instagram tuya es gardenia.marcaia. Esa es la cuenta Punto tuya. IA. IA. Ujú. Cuando alguien va a tu academia, eh,
y te dice, yo quiero hacer esto y esto, y lo que decías ahorita, pero yo estoy generando un contenido para un público joven, pero me vienen puras personas mayores. Ujú. ¿Cómo haces tú para explicarle o cómo entiendes tú cuál es el problema? ¿Cómo lo detallas? ¿Cómo lo desmenuzas? Y cómo luego le das la herramienta para que lo resuelva. ¿En cuántas sesiones? ¿Cuánto duran las sesiones? ¿Son individualizadas? ¿Son por horario? ¿Cómo haces? Mira, en la academia tenemos varios productos. Tenemos una plataforma donde tenemos algunos cursos cargados, grabados, ¿ok? Ujú, Donde la persona simplemente va, lo puede ver en nuestra cuenta de Instagram, está en el perfil, va a esa plataforma y si le interesa el curso lo compra directamente. O ok. sea, ahí tiene su pasarela de pago y todo. Después también en la academia tenemos cursos que los programamos en vivo. Este año, por ejemplo, todavía no hemos programado nada en vivo, pero tenemos uno próximo, estamos trabajando para hacer reels, ¿ok? Ujú, Para grabar reels o construir reels con inteligencia artificial. ok, Porque nosotros todo en la academia lo hacemos con inteligencia artificial, ok. ¿ok? Entonces tenemos también ese producto. Y después tenemos el producto de las mentorías o las asesorías, ¿ok? Que ya las mentorías son programas un poco más largos y las asesorías pueden ser puntuales dependiendo de lo que necesite la emprendedora. Si a lo mejor dice, no, mira, yo sí estoy vendiendo, pero lo que necesito es que me enseñes cómo usar la IA para crear contenido, bueno, eso se puede hacer a través de una asesoría o de una mentoría. Y tenemos un grupo de WhatsApp gratuito donde ellas pueden entrar ahí, también el enlace está en la cuenta de Instagram, donde pueden entrar ahí y normalmente, semanalmente, estamos compartiendo contenido, actualizaciones, tendencias para que ellas repliquen Ok. en sus cuentas. Mira, Gardenia, complacido de haber conversado contigo hoy. Quiero más pronto que tarde volver a conversar contigo ya de temas más específicos. Mm, Aunque yo creo que no es tan fácil hablar de temas específicos en el tema de inteligencia porque siempre te jala para otro lado. claro, sí. Y hoy en día me voy, por ejemplo, diciendo, o sea que si una amiga de repente repostera, antes Mm, batía ujú, a mano y tardaba un imperio, cuando descubrió la batidora de pie, eso fue inteligencia artificial. claro, O sea, ya no hacía yo el tiempo y lo que yo me dedicaba a hacer eso, esa batidora dejaba la máquina haciéndolo y yo podía hacer otra cosa. correcto. Hoy en día la inteligencia artificial es eso. O sea, Ujú. yo puedo pedirle a ella, hazme esto, pues tú le colocas los El ingredientes a la trabajo de máquina. carpintería. Exacto, pero Mm, porque es que la gente piensa, no, eso lo hace la IA. No, eso lo hago yo. ujú. Pero yo le digo a ella, a la ¿Cómo batidora, lo va a hacer? cómo lo va a hacer. Yo le Ujú, pongo la cantidad de huevos, la cantidad de harina en el momento, porque yo no ujú, agarro y lo tiro todo, sino que voy ujú. progresivamente añadiéndolo, porque te repito, me gustan los símiles, Pero es que lo que además del acabas de decir sarcasmo, es es por eso. fundamental. O sea, tú eres quien le dice cómo lo va a hacer. No Ujú. vas a esperar que ella te diga cómo hacerlo. Exactamente. Es así. Ese Me es el parece punto. maravillosa la conversación de hoy, te lo agradezco, bienvenida de No, verdad. vale, gracias a Y ti. le pido a la gente que vaya al perfil, a la academia. Yo voy a ir de aquí apenas termine a revisar la academia, porque Muy bien. tenemos que formarnos. Y yo Sí, quiero cerrar con eso hoy. sí. Necesitamos formarnos. No es que yo llegué, tengo el teléfono y ya tengo inteligencia artificial. Mm, Hay que invertir. sí, Increíblemente hay sí. que invertir. A veces uno quiere tener clientes. Yo decía estos días a alguien, le decía, tenía una de estas aplicaciones, Canva, CapCut. No, Ujú, yo ahí diseño. Tú ves los diseños repetitivos. ujú, Le decía, ¿por qué no? Pero es que yo la tengo gratis. ujú. ¿Cuánto le cobras a tu cliente? Exacto. ¿Cuánto te cuesta una membresía un mes de esas aplicaciones? ¿No Mm, crees que de repente si tienes más disposición, más herramientas, vas a mejorar y tu cliente va a decir, oye, qué bueno, vale, yo voy a comprarte más o voy a recomendarlo con otro? Por eso es que hay que hay que formarse, invertir. hay que ir a la academia, hay que ingresar a los perfiles, hay que llamarte. También puedes a través del WhatsApp Sí, tener claro, información. claro. 0424-198-9357 es el número telefónico de Gardenia Montenegro, que estuvo con nosotros en el Día de Gardenia. Gracias. Gracias, no, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, súper complacida. Y bueno, siempre a la orden. Espero que te hayas sentido bien. Sí, vale, Después me súper bien, pasa la chévere. calificación de 0 a 10, pero después, Ok, madito allí, ok. a ver cómo pasé el examen. Mira, ya sabes que estuvimos a nombre de la gente de Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti, porque así como la inteligencia artificial, tú le pides todo, en Emporium es igual.
De repente usted quiere preparar una parrilla y usted le dice, no, es que me dijeron que el solomón y cuerito era lo mejor. No, pregúntele a nuestro amigo en la carnicería de Automercados Emporium, que le va a decir cuál es la orientación que él le recomienda para que usted le quede ese plato rico, divino y delicioso. Así estamos en Automercados Emporium, en cualquiera de las 4 tiendas que están en Guarena, Centro Comercial Palma Real, Centro Comercial Nueva Casarapa, Centro Comercial Miranda y en el Centro Comercial La Entrada. Ya viene la de Guatire. A nombre también, por supuesto, de nuestros queridos amigos de Enervit Gym. Lo mismo. Yo quiero que el pecho se me vea así, o los brazos, o las piernas. Hable con la gente de Enervit Gym para que le diseñe un plan de entrenamiento de rutinas para que usted vaya de manera progresiva llegando al nivel que usted quiere. Entrene con nosotros en Enervit Gym en el Centro Comercial Palma Real de Nueva Casarapa. A nombre de Panadería Moreno 3, una vez más inteligencia artificial. Uno ahí dice, yo quiero un marroncito, pero que me lo pongas cremosito y no tan fuerte. Así se lo preparan en Panadería Moreno 3. Cachitos, pastelitos, tortas dulces, mini pan, mini lunch y todo lo que tiene que ver con panadería. Y por supuesto la gente de Latin American Cable. Todo nuestro contenido sube gracias a la gente de Latin American Cable que nos suministra el Internet a través de la superautopista de la información con el plan que usted quiera. Visítelos en el Centro Comercial Portal de Guatire, Carretera Nacional Guatire-Guarenas. Y no se olvide, nuestro contenido está ¿dónde? En Estudio 1051. También pregúntenos sobre los planes para que usted tenga el trabajo fotográfico en video, para que usted genere contenidos y también pueda utilizar esta estructura para su beneficio. Vea la calidad con que trabajamos. No hay más nada que comentar. Estudio 1051 en todas las plataformas. Hasta la próxima y no se olvide, esto es contenido consentido para usted que es un público muy, pero muy consentido por nosotros. Chao.